Continuamos con el repaso de los jugadores que retornaron del exterior para ser campeones en Argentina y para que nos quedemos un poco tranquilos, y sobre todo vos, Nico, que no quiero que nos venga a buscar la gloriosa Buteler. Claro. Si están pensando en que dejamos afuera el Pipi Romagnoli, no es así, no se queda afuera, lo hacemos la mención. El Pipi vuelve también a San Lorenzo y sale campeón en el año 2013 y posteriormente gana la Copa Libertadores. Pero repetimos la consigna para poner justamente el ejemplo de el que se quedaba fuera de al menos nuestra consigna. Pero le damos el espacio, lo nombramos el Pipi, uno de los máximos ídolos de la historia de San Lorenzo. Pero la consigna es que volvió y fue campeón en la misma temporada que disputa al regresar. Habían llegado todos los mensajes de la gente de San Lorenzo diciendo cómo al Pipi Romagnoli no está el especial, ¿qué pasa? ¿Son de Newell? ¿Son de...? No, son de otro, acá ¿no? estamos cubriendo a los últimos que cumplen justamente con esta consigna. Pero quédense tranquilos, los hinchas de San Lorenzo, los hinchas de Independiente, va a haber representantes de sus equipos en nuestro especial. Que sigue, Nico, continúa. Y con un nombre que me parece que nos va a poner a los dos medio románticos, el romance. Yo creo que este es un informe de 10 y qué mejor que hablar de Juan Román Riquelme, a mi entender el mejor jugador de la historia de Boca Juniors. Y coincido plenamente. Y que volvía quizás en contraposición con el especial de Carlos Tevez, de Diego Milito. Él volvía, si bien había tenido un muy buen presente en el Villarreal, peleado con la dirigencia, con el director técnico y colgado. Mirá, en aquella Copa, recordada Copa Libertadores. La que le da el espacio en nuestro especial, el torneo que gana en el 2007, cuando vuelve, bien dijiste, del Villarreal, medio en conflicto con el técnico Pellegrini. Recordemos, Román llegó con el Villarreal, que es un club muy chico de España, a una semifinal de Champions League y estuvo cerca de acceder a la siguiente fase. Quizá hubiera sido otra la historia en el alargue si le convertía el penal a Lehmann, ¿no? Así es, pero Lehmann es alguien que no iba a protagonizar algo malo para nosotros los argentinos en aquel Villarreal, sino que también cuando Argentina queda fuera en el Mundial 2006 es gran protagonista, pero no vamos a hablar de arquero, vamos a hablar del número 10 y qué bien, qué fundamental que fue para este Boca, ¿no? Boca de Miguel Ángel Russo que proponía un juego distinto y Román era el que manejaba todos los ritmos. Yo creo, y supongo que vas a coincidir conmigo, que la etapa 2005, 2006 y 2007 de Juan Román Riquelme seguramente sea el punto más alto de su carrera, sin dejar de lado lo gigante que fue cuando apareció y cuando se fue, pero creo que aquí vimos el Riquelme más encendido, más enchufado, más pleno físicamente y con los aciertos más claros, ¿no? Por ejemplo, mirá este tiro libre. Estábamos viendo justamente, él hacía mención de que en Villarreal, como lo tenían una especie de colgado, practicaba muchos tiros libres y vemos muchos goles de pelota parada. Vimos recién un gol de córner olímpico a Vélez, a Cúcuta, acá en la final al Gremio que jugaba Saja y Schiavi. Un Román que tenía la pegada intacta. Bueno, y cuando el seleccionado argentino debuta en este año 2007 en las eliminatorias, se enfrenta a Chile y Román convierte 2 goles de tiro libre. Quizá le habrán funcionado esas prácticas, Nico, que estás comentando. Y en la prensa más que nada cuestionaba porque Riquelme venía sin jugar en el Villarreal y Coco Basile, dándole un espaldarazo, agarra y lo vuelve a convocar para tenerlo entre los suyos. Y cómo le pagó Juan Román, ¿no? ¿Te acordás esta final con el pantalón amarillo? Sí, y las medias rayadas. Mirá acá ahora. Mirá este gol justamente con un gran socio de su carrera en el pase. Negro Ibarra. Hugo Benjamín Ibarra. Y mirá, qué golazo. Saja todavía está pidiendo por favor un poco de piedad porque Riquelme le hizo 3 goles en una serie que terminaría 5-0. Creo que es la diferencia más abultada de la historia de las finales en la Copa Libertadores. Y justamente también de la forma que ganó aquel Boca, ¿no? Porque era un mediocampo con muy buen juego, con Pablo Ledesma y Nery Cardoso por los costados, Ever Banega de 5, la dupla Palacio y Palermo muy afianzada y aceitada. Pero faltaba ese titiretero que maneje todos los hilos del equipo. Y Román lo cumplió de muy buena forma. Cuando había vuelto contra Rosario Central, Boca empata en la Bombonera y decían del césped alto, de que no estaba en una buena forma física, que los dólares, que esto. Román después hablaba dentro de la cancha.
Bueno, y por ejemplo, en este año también, pero por el torneo local, que no aparece en nuestro repaso porque no tiene que ver con el torneo que fue conquistado por Boca, le haría goles a Racing, a Independiente también. Lindos goles, recuerdo de Juan Román Riquelme de esa época y también de los años siguientes. Como bien decimos, sin duda el mejor jugador de la historia de Boca Juniors. Por lo menos para nosotros, seguramente van a venir hinchas más veteranos a darnos un cachetazo y decirnos, ustedes no lo vieron jugar a Ratín. Es cierto, pero igual nos quedamos con Juan Román Riquelme como el gran baluarte de Boca Juniors y sobre todo en esta Copa Libertadores que a mi entender la ganó Boca gracias al retorno de Juan Román Riquelme. Sí, yo creo que sin lugar a dudas fue el estandarte. Y tenemos que indudablemente hacer referencia al liderazgo, ¿no? Porque tanto Tevez como Milito, como Juan Román Riquelme en esta situación, son líderes que van marcando el rumbo, que se ponen el equipo en el hombro y que incluso también están en esos detalles del plantel, del manejo, del vestuario, las cosas que uno no ve, pero después en la cancha se ven reflejadas y de qué forma. Exactamente, por ejemplo, hablabas de manejos de vestuario y cuando se hablaba de que tenían problemas con Martín Palermo, después salían a la cancha y decían, estos tienen problemas, es una cosa impresionante, venía el pase de Román en la cabeza de Palermo en el lugar exacto para que entre la pelota pegada al palo y así infinidades de jugadas que realmente nos han deslumbrado durante casi 15 años, no sé cuántos años exactos fueron que disputaron en sociedad Román y Palermo la dupla de ataque de Boca Juniors, seguramente la mejor de la historia también porque Palermo es el máximo goleador de la institución Ceneice. Así es, cabe destacar el profesionalismo de ambos, ¿no? Porque quizás dentro de la cancha eran los hermanos, como bien lo decía Román y también lo decía Palermo. Fuera de la cancha y podés tener, en todos los grupos se genera que tenés más afinidad con uno, con otro. Lo importante es después destacar el profesionalismo y que eran los dos ganadores. Y cuando se juntan y se combinan esas características, después se ven estos resultados, ¿no? Bueno, Juan Román Riquelme es el primero de nuestro especial que abandonó el fútbol para la actualidad. Se retiró el año pasado en el Club Argentino Juniors, donde se formó, ¿no? Como futbolista, donde hizo inferiores y actualmente, como él dice, se dedica a relajarse, a comerse un asadito y, ¿por qué no?, a verse en nuestro especial, quizá. Así es, sabemos que debe seguir mucho la secta Sport, aparte mi Twitter es @GómezNico10. Román, los 10 no tenemos que entender, tenemos que tirar pared. Perfecto. Juan Román Riquelme, un fetiche futbolístico de mucha gente. Continuando con el especial, ahora aparece otro más de los que a mí me encantan. Personalmente, un jugador que cuando tenía la pelota en el pie nos deslumbraba a todos y nos hacía sentir que es lindo ver el fútbol. Son unos pases vistosos, espectaculares los que realizaba la brujita, Juan Sebastián Verón. Bien, Nico, Verón volvió en el año 2006 a Estudiantes de La Plata, procedente del Inter, como Diego Alberto Milito también, y ganó el torneo local que dirigía en ese momento al Club Pincharrata el Cholo Simeone. Diego Pablo Simeone, ni más ni menos, era el técnico, haciendo sus primeras armas. Y también es importante remarcar de que Roberto Mancini le quería renovar en el Inter a Juan Sebastián Verón y lo veía fundamental para el esquema y el andamiaje de su equipo. No es que Verón había jugado en equipitos, claro. Verón había jugado en el Manchester United, después en el Chelsea, pasó por Parma en un momento. Aquel Parma, ¿no?, que hoy en día este opaco presente que tiene. En la última categoría del fútbol italiano. Sí, jugaba con Verón, Crespo, Chiesa, pero el especial ahora de Juan Sebastián, pero me llevó hasta el Parma. Gianluigi Buffon también. También, Cannavaro, Sensini, Turán. Bien, hablando plenamente de Juan Sebastián Verón y ahora vamos a empezar a ver sus jugadas. Creo, como bien dije, uno de los jugadores que con la pelota en el pie era de los más exquisitos técnicamente. También se retiró del fútbol profesional el año pasado, pero le ha dado una cantidad de alegrías a Estudiantes antes de irse que hace que esté en este especial de gran forma. Inteligente como pocos, ahí estábamos viendo su primer gol en el retorno en cancha de Quilmes ante Belgrano de Córdoba. Y Juan Sebastián Verón, que llegó también en un Estudiantes que, no, si bien con Jorge Burruchaga venía de hacer una buena campaña en Copa Libertadores,
¿No era el Estudiantes que, por ejemplo, años después iba a terminar jugando contra el Barcelona y casi le gana? El Pincha llevaba varios años sin poder conquistar el torneo local, desde la década del 80, cuando el entrenador era Carlos Salvador Vilardo, y llegó Juan Sebastián Verón para, con su liderazgo, conducir el equipo a un nuevo triunfo, pero tenemos que destacar, porque no es un campeonato más del fútbol argentino, Nico, tuvo aquella controversia de Boca Juniors necesitando un punto para ser campeón a falta de pocos partidos para finalizar el torneo, no lo consiguió y se fueron a una final. Veíamos en el especial anterior que cuando Riquelme hacía el gol olímpico aparecía La Volpe en el banco de Vélez, y es un técnico que sin lugar a dudas tuvo un protagonismo negativo en aquel torneo, que después finalizó con el triunfo de Estudiantes y toda la gloria, ¿no? ¿Cuántas hazañas el Pincha, no? Cuántas hazañas, luego llegaría la Copa Libertadores de América, llegaría otro torneo local. Aquí, este es un gol fundamental contra Argentinos en Paternal, fundamental. Lo mismo iba a comentar. Bien, pero además de Juan Sebastián Verón, sería justo que reconozcamos a algunos de otros jugadores que fueron parte de estos equipos también, ¿no? Por ejemplo, Chapu Brania, termómetro junto a Verón de la mitad de la cancha, el Chino Benítez con su gran pegada, siempre apareciendo para aportar en los momentos justos, y en este torneo en particular, el tanque, ¿no? Mariano Pavone, y con goles en momentos puntuales y de gran importancia. Mira, a la gente de Pincharrata le gusta mucho la estadística, el dato, así que también, ¿por qué no repasarle la formación? Era Andújar, Angeleri, Alayes, Ortiz, Pablo Álvarez, que le termina ganando el puesto a Casierra, Galván, Braña, Verón y José Sosa, y arriba Calderón, que juega como mediapunta y la gente reclamaba cómo van a sacar a Calderón del área, y Pavone como referente de área. El Príncipe Sosa convierte el primer gol de la final ante Boca de tiro libre. Le pega de tiro libre en un equipo que jugaba Verón. Claro. Gran carácter, ¿no? Y jugaba Benítez también, ¿no? También. Así que tenías que tener las ganas de ir a buscar la pelota y pedirla, pero de qué forma lo hizo, que terminó convirtiendo un gol decisivo. Si no me equivoco, este es el clásico, ¿estoy viendo bien? No. Pero quería mencionar del clásico porque Estudiantes le hizo 7 goles a Gimnasia cuando se consagró campeón. No. Mira, es este. Este no es el del 7-0 porque estaba Simeone de un lado y Troglio del otro. Además el técnico era Sensini. Pero la luz me jugó una mala pasada, pero quería recordar ese partido porque, no nos olvidemos, fue fundamental en la historia de Estudiantes, derivó en una bandera, por ejemplo, entre los, digamos, cargadas y demás que se hacen los equipos de La Plata, las chicanas. Claro, todas esas chicanas. Y recordemos también que Juan Sebastián Verón venía con la carga de ser el hijo de, porque Verón padre fue alguien fundamental también en la historia. Campeón del mundo, por ejemplo, y convirtiéndole un gol al Manchester United en la famosa final jugada en Old Trafford. En Old Trafford, donde después justamente también desembocaría a su hijo y contaba que en las paredes veía el nombre de Verón padre y se le ponía la piel de gallina. Supo tener ese carácter como para imponerse, dejar de ser el hijo de. Y también una revancha, porque post-Mundial 2002 no era alguien muy reconocido de forma positiva por la gente acá en Argentina. En ese momento había tenido un paso por la liga inglesa, jugaba en el Manchester United y tuvo una mala actuación el día que Argentina, dirigida por Marcelo Bielsa en el Mundial Corea y Japón del 2002, perdió ante el seleccionado inglés con el gol de David Beckham de penal, y creo que empezó a significar el adiós de aquel ciclo de Marcelo Bielsa al frente del seleccionado nacional, más allá de que después se iría 2 años posterior con la medalla de oro en su espalda. En Atenas, sí. Pero yo creo que haber perdido ese mundial significó un clima que nunca más lo dejó trabajar del mismo modo, por lo menos. Después Juan Sebastián Verón, hacíamos mención, y es muy importante destacar esto, que llevó a Estudiantes de La Plata, a jugar contra el Barcelona, aquel Barcelona de Pep Guardiola, de Messi. Está bien que en ese partido faltaba Iniesta, pero estuvo al borde de ganarle. A 2 minutos. Como estandarte. A 2 minutos de conseguir
quizá una de las victorias más importantes de la historia de Estudiantes y en el fútbol argentino en general. Y faltó muy poquito, pero siempre recordaremos este equipo pincha dirigido por Alejandro Sabella, que nos condujo hacia la final del Mundial de Brasil disputado el año anterior. Es importante destacar y dejar de discutir a esta clase de protagonistas, porque después el día de mañana no están más y los recordamos solo por estas imágenes. Hoy lo vamos a empezar a evaluar por su actuación que tiene como presidente del club. Exactamente, actualmente Juan Sebastián Verón es el presidente de Estudiantes de La Plata.